Bueno, le habíamos pedido un comentario al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, sobre el trámite, sobre el Sí, proceso de la consulta, esta consulta para juzgar a actores así políticos es. del pasado. Pero Ricardo, pues con la confianza y con tantos años de conocernos antes de entrar en la materia, te pedimos un punto de vista sobre estas cifras durísimas de coronavirus, si estás de acuerdo. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Mira, creo que hay que analizar con toda seriedad lo que está pasando en el país. No rebato las cifras, son una tragedia. Creo que una sola muerte, un solo fallecimiento es lamentable. Pero me parece que quienes escriben son parte de la causa del desastre en el que dejaron el sistema de salud. Una gran corrupción, una gran desnudez del sistema de salud y una gran equivocación al implementar mecanismos y sistemas que fracasaron y que dejaron desmantelado el sector salud. Creo que el presidente de la República ha actuado con responsabilidad y ha actuado con seriedad. Ese es mi punto de vista. Hay otros, pero me parece que los exsecretarios de salud del país no tienen autoridad moral para poder cuestionar el desempeño del sector salud actual, porque es la herencia maldita la que está padeciendo el país, no solo en el sector salud, también en el sector comunicaciones, en el sector laboral, en el sector económico. Es evidente que el presidente de la República heredó un caos, un país hecho pedazos, y ahora exigirle que en 2 años resuelva todo lo que en los 100 pasados se destruyó, me parece equivocado. Simplemente una exigencia fuera de contexto y fuera de toda lógica racional. Creo que las cosas no están tan fáciles. El desempeño de López-Gatell pudiera cuestionarse, o del sector salud, pero hace unos días estuvo en el Senado de la República el secretario de Salud, y a mí me pareció su explicación muy entendible y las medidas asumidas muy explícitas y correctas. Al menos lo que yo percibí de su explicación del doctor Alcocer me convencieron. Yo espero que no lleguemos a la cifra que se dice de 157,000 personas en estos meses. No lo sé, ni tampoco podría aventurarme de que sean menos. No soy experto en la materia. Trato de entender lo que está pasando, pero sí me gustaría que ustedes pudieran invitar a los expertos, a López-Gatell y al propio secretario de Salud, para hablar sobre este punto de vista respetable de un exsecretario de Salud sobre el desempeño de la pandemia. Sí, lo haremos. López-Gatell no ha querido hablar con nosotros desde Eso hace sí es tiempo. malo, hay que darle Y la cara, no pasa bueno, pero nada. él no quiere y está en su derecho. Y nada más Pues, un comentario, Ricardo. Julio sí, Frenk, quien escribe este ensayo, portada de la revista Nexos, dejó la Secretaría de Salud hace 14 años. No sí, puede, y es un académico muy reconocido internacionalmente, dejó la administración pública hace 14 años. ¿De qué se le puede responsabilizar hoy, Ricardo? mira, lo 14 años, conozco. se fue en 2006. Sí, mira, lo conozco bien a Julio y lo conozco bien en su desempeño académico. Es más, también lo conozco que yo fui gobernador cuando él fue secretario de Salud. Entonces lo conozco bien. Podríamos entrar a debate sobre ese tema. Yo también era gobernador en Zacatecas Sí. cuando él era secretario de Salud y lo conozco muy bien.
pero quisiera en un espacio, si quieres, incluso puedo debatir con él, aunque no soy experto en salud, pero obviamente estuve muy cercano del sector salud cuando fui gobernador del estado de Zacatecas, siendo él secretario de salud. Y puedo decirte que tengo una buena opinión de él en lo personal como académico. No estoy hablando de todo el esquema y el sistema que en ese momento representaba el sector salud. Pero así cada uno los conocí. Y puedo decir los resultados y la entrega que se hizo al gobierno, eso es a lo que me refiero. Cómo entregaron el sector salud y quiénes son los responsables. Por eso yo creo que hay un análisis más de fondo que debemos de revisar con cuidado, con sigilo y con responsabilidad. Eso es todo. Hay responsables, van a tener que rendir cuentas. Eso aquí y en cualquier parte del mundo, en su momento la sociedad no podrá dejar que se oculte nada de la verdad. Y en cambio sí, va a haber rendición de cuentas de todos los que están al frente de esta responsabilidad sanitaria. Pues gracias. No hay escapa frente a eso. Gracias por este comentario, que no era la materia y no habíamos quedado de hablar contigo de este tema, pero pues fue inevitable. Entramos y trato siempre de responder. No, muchas gracias. No apreciamos tu respuesta. Ahora, Ricardo, preguntarte entonces, viene hoy la discusión en el Senado, por lo pronto en la Comisión de Gobernación, donde va esta petición de consulta popular. Hoy mismo, ¿crees que camine rumbo a ustedes de regreso al Pleno? Sí, mira, hoy se turna formalmente a dos comisiones la primera solicitud de consulta que se planteó por un grupo de legisladores. Esa también se tiene que analizar conjuntamente. Esa está en la Comisión de Gobernación y es en la Comisión de Hacienda, que es la de salario mínimo universal, ingreso mínimo universal. Uh-huh. Y la que la Corte reenvía se turnará a la Comisión de Gobernación. Hoy mismo se convoca a la comisión porque además no puedes alterar la pregunta, no puedes alterar nada de la resolución, aunque puedes debatir y discutir en el entorno del tema, en las comisiones y en el Pleno. La resolución puede ser ahora o mañana y el Pleno resuelve por mayoría y luego se envía a la Cámara de Diputados. Uno de los requisitos fundamentales es que las cámaras aprueben por mayoría antes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación y de remitirse al INE para su organización. Todavía está ese proceso. Ahora, dado el presupuesto que se va a utilizar y tentativamente que sea el primer domingo de agosto del año que sigue, ¿estarían en esa idea de hacer ese gasto tan importante para poder hacer esta pregunta, Ricardo, con la intención de ver si no es ustedes, Cámara de Diputados, la votan en contra y se termina? Total, la idea creo que ya permeó, ¿no? Sí, es una pregunta muy importante, Manuel. Mira, la ley de consulta popular, la ley federal, señala con sabiduría, creo yo, que la consulta se hace el día de la elección. Nosotros en el 19, hace unos meses, cuando legislamos sobre revocación de mandato y consulta, por acuerdo general, no convencido, pero para que saliera la reforma constitucional por las 2/3 partes, aceptamos que fuera en agosto, el primer domingo de agosto. Así es, sí. Esto representa, Manuel, en efecto, tienes toda la razón, un gasto que no está contemplado en el proyecto de presupuesto enviado por el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados. No está incorporado ese gasto de la consulta a la población. Algunos hablan de 4, 5 y hasta 8,000 millones de pesos. Nosotros estamos revisando, y te lo doy como primicia, Manuel y Ciro, estamos revisando la conveniencia o no de plantear una iniciativa para modificar este transitorio, ya que si estamos de acuerdo todos en el oneroso gasto, podría ser el mismo día de la elección. Ricardo. La consulta. Ricardo.
¿Podría ser el mismo día? Sí, si se aprobara el transitorio, Ciro, es que para que sea el mismo día de la elección y para que no haya un gasto mayor, es necesario modificar un transitorio de la Constitución para ubicar el día de la consulta el mismo día de la elección. Es decir, ¿Y eso se puede, si hay Ricardo? si hay voluntad política, pudiéramos hacerlo, pero si no la hay, pues vamos a tener que dejarlo en agosto, como establece el transitorio constitucional. Oye, ¿Tú pero ¿eso estarías, se puede? ¿tú ¿Perdón? estarías porque así fuera? Yo votaría, mira, en este momento quiero primero meterme a la negociación política para no adelantar y no prejuiciar el propósito. Sí. Es decir, para no adelantar vísperas y vaya a nacer muerta la iniciativa. Es discutible porque muchos de los dirigentes de partidos o militantes de partidos por eso ubicaron la fecha en agosto, para no mezclarse en el proceso electoral. Sin embargo, hay razones. Es una pregunta que obviamente no le costará más que esté en la misma urna y que esté el mismo universo de votantes, y podría resolverse de esa manera. Creo que podría hacerse, Ciro, en razón de la economía del país, de la pandemia, y hay razones jurídicas y políticas que pudieran ubicarse. Sin embargo, yo he elaborado una iniciativa desde el sábado, domingo, he estado leyéndola, he estado viendo jurisprudencia de la Corte, he estado leyendo criterios y ya tengo prácticamente concluida la iniciativa. Pero obviamente... La iniciativa para empatar las fechas. Así es, la iniciativa para modificar un artículo transitorio de la Constitución y permita que se empaten las fechas el día que se celebre la elección de, creo que es junio de... 6 de junio. Sí, Si primer no es domingo. así, Sí. Ciro y Manuel, pues entonces tendrá que celebrarse en agosto, el primer domingo, con el gasto que estamos comentando y que pareciera no justificarse. Yo preferiría revisar con cuidado para ver si logramos el consenso de que fuera el mismo día de la elección. Para esto necesitarías 2/3 partes de los votos. Así es, no los tengo, Ciro, quiero decirlo con toda seriedad. En el Senado, al menos en el Senado, somos 60 senadores de 128 los que conformamos Morena, y se requieren, si asistieran todos o la mayoría, entre 85 y 88 votos, es decir, casi todos los partidos tendrían que estar de acuerdo. Así han sido las mayorías calificadas y no son fáciles. Pues te agradecemos mucho esta nota, este adelanto, Ricardo, y mucho también tu comentario sobre el coronavirus. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Monreal. Estoy para servir. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, buen día. Bueno, pues primero el señalamiento de Ricardo Monreal a los funcionarios del pasado en el tema de coronavirus, y luego dice, hay razones para que la consulta de juicio a los servidores públicos del pasado se haga el mismo día de junio, en que va a tener lugar la elección federal. Sí, señor, 6 de junio. ¡Bomba! Pienso que sí, ¿No? pienso que sí. Vamos a ver qué tal.